Canal 10 transmite desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Estamos una vez más en este lugar reunidos porque queremos servirle a Dios. El motivo de nuestra presencia en este tiempo es con ese único propósito de servirle conforme a su voluntad. Esto es una continuación de una participación o de una reunión que hemos aceptado realizar porque sabemos que a Dios le agrada. Es la gran comisión que nos ha dado a todos aquellos que creemos en Jehová, nuestro Dios, y en nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino para poder alcanzar esa promesa que ha dado de vida eterna, que fue el motivo por el cual Jesucristo entregó su vida, derramó su sangre en la cruz. Es así nosotros como tantos en este mundo que hemos recibido de su gracia. Hemos alcanzado la bendición y hemos restaurado. Él nos ha hecho una nueva vida, nos ha dado un motivo de vida nuevo y una vida diferente. Dice su palabra que Él ha cambiado nuestro corazón de un corazón de piedra por un corazón de carne, y esto es una realidad para todos aquellos que lo hemos vivido, pero también es una invitación, es una exhortación, es un llamamiento a todos aquellos que no han querido o que no han podido o no han sabido escuchar los llamados del Señor, para que en esta ocasión reunidos con nosotros, todos aquellos que hoy tengan esta oportunidad, acepten la invitación, acepten el llamado del Señor, porque también en su palabra está escrito que seremos muchos los llamados, pero pocos los apartados. Y es un sentir profundo en mi corazón el alcanzar todas aquellas almas que, con la palabra de Dios, a todas aquellas almas que necesitan de Él. Yo también en alguna ocasión, en mucho tiempo, por muchos años de mi vida, yo estuve alejado del Señor. De la manera más tremenda que podía yo haberlo hecho, es negando la existencia de Dios en mi vida, estableciéndome como un ateo y alejado de Dios. Y hoy que conozco la palabra y todo lo que en ello viene de bien, recuerdo en este momento, viene a mi mente las palabras donde el Señor nos dice que el que no edifica en Jehová, en vano edifica. Nuestra vida debemos haberla edificado, debemos edificarla en Jehová, en el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios viene a través de buscarlo leyendo, escuchando su palabra que está escrita en la Biblia, que es donde Él ha querido, el instrumento que Él ha utilizado, para que todos podamos conocerlo y alcanzar esa gracia que Él es su anhelo, que Él tiene como anhelo que todo el mundo sea salvo. Es así que en este llamamiento y en esta comisión que nos ha dado de predicar su evangelio, su palabra, en todos los rincones del mundo, hacerlo llegar a todas las naciones, hemos aceptado con humildad y por el servicio a Él, y por honrarlo y por glorificarlo, y por el temor que Él ha puesto en nuestro corazón, hemos aceptado estas reuniones y las vamos a seguir realizando. Con el favor de Él, si Dios quiere, estaremos permanentemente y cada vez con mayor tiempo participando, colaborando, participando en estas actividades en las que habremos de hacer estudio de la palabra. Buscaremos hacerlo en obediencia fiel a su palabra. Lo que aquí practicaremos será la lectura, el estudio de su palabra, escuchar su palabra,
pero siguiendo sus enseñanzas, como nos lo marca en el primer libro de Corintios, en el capítulo 14, donde nos instruye para que cuando hagamos nuestras reuniones, lo hagamos en el amor, lo hagamos para edificación, lo hagamos en orden, lo hagamos uno por uno, y lo hagamos profetizando, y también lo hagamos para que tengamos aprendizaje, porque dice ahí su palabra, y lo vamos a leer textualmente, vamos a retomar esa escritura del Señor, que en el primer libro de Corintios, en el capítulo 14 decía, en el versículo, vamos a ubicarlo, en el versículo 26, vamos a leer el versículo 26, dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha sido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a leer también de este mismo capítulo el versículo 1, y esto seguramente nos va a dar entendimiento sobre por qué nos instruye la palabra de Dios en este capítulo, nos instruye por medio del apóstol Pablo, cuando dirigía esta carta, la primera carta que dirigía a los Corintios. Dice el capítulo 14 en su primer versículo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El sentido, pues, de esta palabra que podemos encontrar es, primero que nada, volvemos a entender que Dios es un Dios de orden, porque nos dice en el último versículo: y hágase todo esto decentemente y en orden. Y si vamos analizando cada uno de los versículos, vamos viendo cómo Dios nos dice que hagamos esta lectura de la palabra, que profeticemos, pero uno por uno. Y nos pone también nos da la indicación, nos instruye para que cuando se hable en diferentes lenguas haya un traductor.
pero también el propósito de lo que Él quiere para que nuestras reuniones den el fruto, de que su palabra llegue a nuestros corazones y que en ello haya transformación, haya bendición, y que en el entendimiento de lo que es su pensamiento, el pensamiento de Dios, y en esa sabiduría que Él nos da por su palabra, en ese conocimiento que Él quiere que nosotros recibamos y que tengamos y adquiramos esa inteligencia para dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Es que si nosotros somos obedientes en seguir esta instrucción fielmente, paso a paso, cuando nos reunimos debemos entonces de profetizar uno por uno, para que el propósito de Dios se cumpla, de que nosotros tengamos aprendizaje y que lo que aprendamos sea para nuestra edificación, para la edificación de su pueblo, no importando cuántos nos reunamos. Nos instruye que podemos profetizar 1, 2 o 3, a lo más, dice, cuando nos reunamos. Pero también nos instruye y nos dice que lo hagamos en orden, de tal manera que cuando uno tenga revelación, el otro calle. Eso nos enseña a escuchar primero de su palabra y después a escuchar lo que Dios le da a cada uno de los que escuchan su palabra. Porque de ello vendrá el aprendizaje, de ello vendrá el entendimiento, el conocimiento, como ya lo mencionaba yo. Y esto que les digo no es porque sean palabras mías, esto viene establecido también en la Escritura, en la Biblia, y viene en el libro de los Proverbios, que es donde el Señor nos instruye para que cuando nosotros leamos su palabra, obtengamos lo que Él quiere que recibamos, que Él nos quiere dar y que nosotros lo recibamos. Vamos a leer en el libro de los Proverbios, vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a volver a leer, digo volver a leer porque la hemos leído en transmisiones anteriores que se realizaron ya hace algunos meses atrás. Y volveremos a leer el libro de Proverbios desde el capítulo 1, que nos dice en sus primeros versículos del 1 al 6 hasta el 7, dice motivo de los proverbios. Este libro de los Proverbios es un libro que fue escrito por Salomón, rey de Israel, y que fue un rey sabio porque Dios le dio la sabiduría cuando él había sido destinado por Dios para que guiara al pueblo, reinara en el pueblo de Israel. Y lo que le pedía Salomón a Dios para poder cumplir esa comisión que le encargaba, que le era dada, le pedía sabiduría. Y Dios escuchó su oración y le concedió lo que pedía, y le concedió más de lo que pedía, porque Dios reconoció que su oración y su petición de Salomón era muy sensata, muy de corazón y muy sabia, porque pedía sabiduría para poder guiar a su pueblo. Y le dio también riquezas. Pero estamos hablando hoy de lo que es la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios, porque Salomón se la pidió y se la dio Dios. Salomón conocía y sabía que la sabiduría viene de Dios. Y por eso clamó a él y se la pidió y Dios le respondió. Y también en esto podemos entender que Dios tiene toda la sabiduría y toda la sabiduría es de Dios, por tanto. Así que vamos a leer el primer capítulo del libro de los Proverbios de Salomón, hijo de David y rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina,
para conocer sus razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en el siguiente versículo, en el 8, nos instruye Dios para que recibamos, por medio de su palabra, recibamos todo esto que Él nos quiere dar. Dice, amonestación de la sabiduría. Y nos instruye, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y después en el capítulo 2, donde habla de la excelencia de la sabiduría, también nos dice, capítulo 2, versículo 1, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios, de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Ese es el propósito de estas reuniones. Que aprendamos por la palabra de Dios y recibamos de Él la sabiduría y todas estas bendiciones que Él nos tiene para dar. Volvemos entonces y relacionamos el versículo 5 de este capítulo segundo, donde nos dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios es infinito y es perfecto. Por eso nos habla de la excelencia de la sabiduría, porque Dios, de Él es también la excelencia. Y lo relacionamos entonces con el versículo 7 del capítulo 1, que nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Meditemos en esta palabra. Aquí nos muestra, nos instruye cómo debemos recibir su palabra de manera individual. Y en el primer libro de los Corintios nos instruye Dios de cómo debemos conducirnos en nuestras reuniones para que recibamos de la palabra de Dios y nos edifiquemos. Dicho en palabras comunes, estos son los métodos que Dios nos instruye para poder recibir de Él lo que Él nos quiere dar. Sabiduría, entendimiento de sabiduría y doctrina. Doctrina que nos hará Él entender, comprender, al obtener el conocimiento de Dios, entenderemos toda su palabra, porque dice para que todos aprendamos, y Dios nos quiere dar todo lo que para los hombres sea revelado. Por eso dice también en Corintios que cuando tengamos revelación debemos profetizar. Esta es la invitación. Este es el exhorto de Dios que nos utiliza como instrumentos para que muchos, para que todos reciban de su palabra. Y los invitamos a que lean su Biblia, a que escuchen la palabra de Dios, a que mediten en esta palabra que hoy hemos escuchado, porque continuaremos en las próximas reuniones que habremos de realizar
constante y periódicamente, si Dios así lo quiere, para que todos seamos uno. Gracias, Padre eterno, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido. Gracias. Amén, amén, amén. Canal 10 transmite desde la ciudad de Pachuca Hidalgo, México.